Bendito sea Dios para siempre. Amén. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están contentos? Amén. Sonríe, a Cristo le ama. Usted tiene que estar feliz y contento a pesar de las circunstancias. Primeramente porque usted tiene que estar seguro de que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Amén. Y cuando el Espíritu Santo de Dios vive en usted, entonces hay un sello del Espíritu, dice la Biblia. Las arras del Espíritu Santo, el sello de Dios está en tu vida. Y si el sello de Dios está en usted, entonces no importa las circunstancias. Amén. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros estamos en esta tierra de pasajeros o de pasada. Nosotros somos peregrinos aquí nomás. No se amarre a la tierra. No se sujete a las cosas de aquí de la tierra, porque Cristo viene pronto por la iglesia. Jesucristo viene pronto por usted. Dígale al que está a su lado, Cristo viene pronto por nosotros. Vamos, dígaselo. Cristo viene por nosotros. Y entonces Él va a mirar a aquel que tiene el sello del Espíritu, las arras del Espíritu, y nos vamos a ir con Él. Amén. Esa es nuestra esperanza, el irnos con Jesús. Gloria a Jesús. Usted debería estar contento y darle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Estamos en vivo, amén. Así que no se preocupe, gloria a Jesús. Vamos a ir a la Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, hermanos, otra vez. Yo creo que no me escucharon bien. ¿Cuántos traen Biblia? Un hermano por ahí me dijo, vendí los lentes y me compré una Biblia. No, hermano, es una broma. Pues vende los lentes, no puede leer, ¿verdad? Pero no. Compre Biblia, hermano, si no venda los anteojos. Porque usted tiene que leer la palabra. Amén. Usted tiene que viajar en la palabra de Dios. Usted quiere oír la voz de Dios. Vaya a la Biblia. Lea la palabra y entonces usted va a escuchar la voz de Dios. En esta preciosa mañana vamos a leer antes de iniciar el texto bíblico de la semana que pasó. ¿Se acuerdan? El Salmo 103. Salmo 103, 3. Ese es el salmo de esta semana que pasó. Un verso bíblico. Estamos aprendiéndonos un verso bíblico por semana. Dice, Él es quien perdona todos tus pecados, todas las iniquidades. ¿Y qué más hace? El que sana todas tus dolencias. Ese es el salmo. Gloria a Jesús. Ahora vamos a ir también al libro de los Salmos. En el Salmo 138 vamos a estar leyendo, hermano y hermana, por favor. 138 vamos a leer en el verso 8. Salmo 138, 8. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vaya conmigo, mira lo que dice. Yo quiero que leamos este pasaje, es muy importante. Ponga atención en esta mañana. Dice la escritura de la siguiente manera: Jehová, ¿quién? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo esta mañana. Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por tu palabra. Señor, queremos que tú seas glorificado. Hoy nos hacemos a un lado, oh Dios, para que tú hables.
Queremos que toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación sea solo para ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla, a llevarla a nuestro corazón y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y tome asiento, por favor. No se quede callado, glorifique a Dios. Él vive por los siglos de los siglos. Él cumplirá su propósito en usted y en mí. Él tiene un plan para nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Jesús. Tengo un pensamiento de la palabra del Señor para compartir en esta mañana, bajo el tema: Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un plan para usted. ¿Cuántos lo creen? Dios ha decidido tener un plan con usted. La gente piensa y cree, la mayoría de personas allá afuera, en el mundo, nuestro país, en el planeta entero, la gente camina por las calles, vive una vida sin propósito. Tal vez tengan planes, pero el propósito en el cual yo quiero hablar hoy es un propósito de Dios con nosotros. Dios tiene un plan para todo ser humano, un propósito para cada hombre y cada mujer. Yo no sé si usted sabía eso. Nosotros no fuimos hechos o creados o formados. No vinimos a este mundo solo para vivir un tiempo acá y después cada quien se va para donde cada quien sabe. No. Dios tiene un plan para todos nosotros, e inclusive un plan para todas las personas en el mundo entero. Dios nos creó con un propósito. El ser humano es creado con un propósito. Dios va a cumplir su propósito si nosotros le permitimos hacerlo. Yo no sé si usted entiende esto. En geometría se dice que el punto más que la distancia, más cercana de un punto a otro es que una línea recta, ¿verdad? Eso dicen. Y es cierto. La distancia más cercana de ahí a la pared es una línea recta. Cualquier curva que se haga ya no es la distancia más cercana. Dios ha planificado en nuestras vidas llevarnos desde ahí hasta allá en una línea recta. El plan de Dios con el ser humano ha sido llevarlo siempre en una dirección, y la línea que Él tiene es recta, es derecha. ¿Por qué la gente tarda tanto en llegar de aquí a allá? Porque van a dar vueltas por Alajuela y por San José, ¿verdad? Y visitan a los familiares de todo el mundo por allá y se van a la fiesta y después vienen y regresan nuevamente al punto de partida. Pero Dios está esperando que lleguemos allá. El pueblo de Israel sale de Egipto, salió de Egipto. La distancia entre el lugar de donde sale al lugar donde debe llegar era corta. Eran unas cuantas semanas, se dice. Pero no podían ir en esa distancia tan corta porque no tenían preparación para irse por ahí. Entonces tuvo que irse y caminar un poco más en el desierto. Y no era tan largo aún para llegar por donde ellos se fueron o por donde Dios los llevó. Sino que cuando llegaron a la tierra prometida, o más bien a la orilla de la tierra, y ya estaban cerca de pasar el río para cruzar al otro lado y tomar posesión de ella, entonces volvieron atrás 40 años. El ser humano, usted y yo, en el plan de Dios, estaríamos llegando allá en tiempo muy corto, pero nosotros somos los que nos desviamos. El propósito de Dios en nuestras vidas, yo pienso que Dios, en su infinita misericordia, estaría tal vez
en esa carrera que todos llevamos para llegar donde Él quiere que lleguemos, seguramente animándonos en el camino, diciéndonos ahora, ahora. Y se duele cuando entonces nosotros tomamos un camino diferente y nos desviamos un poco. Hace un tiempo atrás tuve, por la misericordia de Dios, una visión. Yo no sé si usted cree que Dios da visiones. Por la misericordia de Dios tuve una visión donde yo veía a las gentes, no digo qué tipo de personas o quiénes eran, perdón, sino a personas que se iban, por eso que dice la Biblia, la puerta espaciosa y ancha, ¿verdad? Que la gente va a la perdición. Y la gente corría hacia ese lugar de perdición. Y cuando hablo de perdición, hablo de infierno, ¿verdad? Todo mundo corría para allá, esas personas que yo miraba. Y Dios, llorando en la visión que yo tenía, gritaba y les decía: por ahí no vayan. Pero con un dolor tan grande en su corazón, pues yo lo podía escuchar. Sin embargo, la gente iba hacia ese punto. Usted sabe que nosotros tenemos un propósito de Dios para entrar por la puerta angosta. Es una recomendación de Dios. Casi una imposición, aunque Dios no impone nada. Pero dice: entrad por la puerta angosta. Porque por ahí, aunque sea difícil, aunque tengamos que negarnos, aunque tengamos que decirnos no, alcanzaremos el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas, que es la salvación eterna. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a ir a un texto clave para que usted entienda cuál es el propósito de Dios y por qué Dios te hizo a ti. Vamos a ir al libro de Efesios. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1 y en el verso 11 y 12. Yo lo voy a leer. Efesios capítulo 1, verso 11 y 12. Vea lo que dice el Espíritu Santo, porque la palabra fue inspirada por Dios, amén, y útil para enseñar. Y el Espíritu dice a Pablo para que escriba acá y dice: mira, en Él, ¿quién? En Dios, en Él, en Jesús, asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, ¿a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según su designio y su voluntad. Al propósito de Dios. Ok, ¿a fin de qué? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. He ahí el secreto. ¿Para qué fuimos hechos, construidos, llamados? Para la alabanza de su gloria. Yo quiero que usted entienda la palabra en esta mañana. Nosotros no fuimos criados y hechos para que nosotros vivamos y a las anchas y andemos por ahí, gozarnos de todo lo que tenemos y vivir una vida como viven muchos. No. La Biblia enseña y dice que nosotros, todos nosotros, fuimos hechos para la alabanza de su gloria. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo que usted haga, que todo lo que usted emprenda, que por donde usted camine, que como usted hable, que como usted se mueva, que como usted vista, vamos a ver si usted me entiende en esta mañana, que todo lo que usted quiera hacer o pretenda hacer, sea para qué, para la alabanza de su gloria. O sea que usted mismo anda dando gloria a Dios por todo lado. ¿Sabe por qué el hombre se desvía del propósito de Dios? ¿Sabe por qué? Porque vive su vida suya. ¿Sabe qué es vivir nuestra propia vida? Yo quiero, yo pienso, yo merezco,
A mí me gusta. No piense que estoy siendo extremista. No. Si usted lee la Biblia, lo que le estoy diciendo dice ahí: es que a mí me gusta. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? ¿Cuántos han escuchado a mí me parece? Es que no es lo que le parezca, es lo que dice la palabra. No sé si me entiende usted. El ser humano vive afuera sin propósito con Dios porque dice: es que yo creo. No es lo que crea, entiéndame, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted entra a la Biblia y se empapa de la palabra de Dios, entonces usted no piensa como usted piensa, sino como Dios piensa. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida y toma posesión de usted a través de la palabra, entonces usted comienza a leer la Biblia y la Biblia te dice que no debes ir por ahí, tienes que caminar por aquí. El ser humano pierde la dirección con Dios. Dios quiere llegar de ahí a allá en un tiempo muy pequeño. Pero el ser humano, como piensa, como cree, como dice, como que a él le gusta, entonces se va por allá a hacer cosas y a dar vuelta por todo lado. Y cuando regresa al mismo punto y a veces regresa atrás. Pero el plan de Dios es que llegue ahí y muy pronto. Ahora, ¿cómo usted puede llegar de ahí a ahí muy pronto? En línea recta, apegado a la palabra de Dios. La desobediencia en el ser humano es lo que lo ha llevado a desviarse. Lo ha llevado a pensar y a creer en las cosas que él piensa y cree. Dios yo no sé si me entienden esta mañana. Dios te creó, te hizo para la alabanza de su gloria. ¿Sabe qué significa eso? Para que lo que usted haga sea para gloria de Él. Ahora, un examen corto, un quiz hoy. Piense, no levante la mano ni quiera decirlo, por favor. Solamente piense. Con lo que estoy haciendo, usted sabe, ¿estoy dándole la gloria a Dios? Es bueno pensarlo, ¿verdad? Con lo que estoy diciendo, estoy en la alabanza de su gloria. Como estoy caminando, porque aún el caminar, porque usted sabe que a veces el caminar también es pecado. ¿Usted sabía eso? Si usted camina para la iglesia, posiblemente usted venga en obediencia a Dios. Pero si usted camina allá usted sabe, usted camina para otro lado. Entonces usted piensa y dice: voy a hacerme un examen a mí mismo. ¿Estoy caminando para la alabanza de su gloria? ¿Fui hecho para la alabanza de su gloria? ¿Estoy en el propósito de Dios? ¿Estoy en el plan de Dios bíblico? ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Usted desea que le vaya bien? ¿Usted quiere que su camino sea prosperado y bendecido? ¿Usted quiere que las cosas salgan bien en su vida? Apéguese a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que si usted cumple la palabra de Dios, entonces las bendiciones de Jehová le persiguen y le alcanzan. Y si Dios dice que la bendición de Jehová le persigue y le alcanza, yo quiero decirle en esta mañana que le puede usted poner el sello de que Dios dijo, Dios cumple. De que si Dios dijo, Dios cumple. Usted tiene que creer en la palabra, amén. Alguien por ahí dijo una vez: sin Dios la vida no tiene propósito. Sin propósito la vida no tiene significado. Sin significado la vida no tiene importancia ni esperanza. Y es cierto, sin Dios no hay propósito, porque todo propósito, todo plan que esté fuera de Dios es humano. Y todo plan o propósito humano tal vez te salga más o menos bien. Pero si usted quiere que salga bien, tiene que ser propósito de Dios. Amén. Bendito sea Dios para siempre.
Yo sé que usted tiene sus planes, propósitos, metas. Todos aquí, o tal vez la mayoría, tienen metas. Yo no sé si usted se hace alguna meta. Yo a veces la hago. Digo, bueno, este año yo quiero alcanzar esto. Es mi meta personal. Posiblemente mi meta humana, o tal vez sea la meta en el plan de Dios. ¿Por qué quiero decirle que tal vez sea? Porque si la meta que yo tengo está bajo la palabra, es plan de Dios. Si la meta o el propósito que yo tengo no está en la palabra, no es de Dios. La Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Usted quiere una casa propia? Amén. Dios le da una casa propia, porque Dios es así. Él sabe su necesidad, y Dios cumple con tu necesidad si tú le crees. Pero si tu casa propia, tu bendición, te prohíbe venir al templo, porque ahora piensas que si dejo mi casa sola, entonces los que toman lo ajeno puede que lleguen. Entonces no es tu bendición. Si tienes un carro, y ahora que tienes carro, que la bendición de Dios es esa, te vas a pasear por allá todo el tiempo y no vienes a la iglesia, no te congregas, la bendición de Jehová no está enriqueciendo, está en tristeza. ¿Por qué en tristeza? Si yo estoy contento, ando en la playa, bronceándome con mi familia. No, esa es tu felicidad humana. Pero la tristeza es diferente. La tristeza es de Dios, porque Él dice que no deje de congregarse. Amén. Dios quiere que usted sea bendecido y que la bendición suya vaya en el plan de Dios. El apóstol Pablo tenía algunas metas, dice la Biblia, y metas personales. Dice la escritura allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, que Pablo, así lo dice, Pablo, respirando, vamos a leerlo, mira lo que dice. Saulo, porque así se llamaba, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice que vino al sumo sacerdote a pedir cartas. La meta que tenía Pablo, porque Pablo era muy creyente aún en la palabra. ¿Usted sabe de eso? Pablo confiaba en la palabra, claro, mal enseñado, o por lo menos en la ley. Pablo no aceptaba a los discípulos de Jesús. Primero, no creía que Jesús era el Mesías. No entendía el plan de Dios, el propósito con Jesús de Nazaret, que ya no estaba, había muerto. Y entonces todos aquellos que seguían al Mesías eran supuestos enemigos de Pablo. El plan, el propósito de Pablo era ir con cartas de los sacerdotes a buscar a los del camino de Jesús y traerlos y condenarlos. El trabajo de Pablo era de policía del que captura, amén, del que hace el informe, del penitenciario porque lo metía a la cárcel, del verdugo porque azotaba, y se podía también del que mataba. Él era el todo, o era la justicia. Los planes de él eran esos, pero los planes de Dios eran otros. A veces nuestros planes no están de acorde a los planes de Dios, y en algún momento Dios en el camino, como con Pablo, tiene que bajarlo a usted del caballo, si era que Pablo iba en caballo. Yo no sé si usted me entiende. En los planes suyos usted dice: este es mi propósito, y comienza usted a avanzar. Pero Dios en el camino, en su gran misericordia, se lo encuentra a usted y lo hace bajado del caballo, lo tira al piso. Y como Pablo en aquel día que se oscureció su vista y comenzó a decir: Señor, ¿quién eres? Y usted conoce la historia. Desde ese día en adelante el propósito de Dios comenzó en la vida de Pablo, como comenzó un día en la vida suya y en la vida mía.
Los planes de Dios para con nosotros, en su propósito, usted tiene que conocerlos conforme a la palabra, para la alabanza de su gloria. El ser humano fue hecho para glorificar a Dios en todo momento. En su forma de ser, forma de hablar, caminar, como sea, para glorificar a Dios en todo. Si usted está en ese plan y en ese propósito, déjeme decirle en esta mañana, usted está en el propósito de Dios. En el momento en que nosotros pensemos, decidamos por nosotros mismos, nos estamos saliendo del plan de Dios y ahora estamos en el plan nuestro. Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús, que yo creo que usted lo ha tenido también. De una o de otra manera, él utiliza el método como él sabe, pero él quiere que usted entre en el plan de él. Porque si estamos fuera del plan de Dios, estamos perdidos. Los propósitos de Dios, hermanos, no nos entendemos muchas veces. A veces pensamos, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Mira, yo quiero contarle algo. En el segundo viaje de Pablo, hablando del mismo personaje, dice la escritura que Pablo en el segundo viaje le dice a Bernabé, a su amigo: necesitamos visitar a las iglesias a las que ya hemos ido. Ya Pablo estaba convertido, ya Pablo había hablado con Jesús, ya Jesús lo había cambiado, ahora estaba en el propósito de Dios. Y en el segundo viaje, Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos por otro lado. Se separan. Pero dice la escritura que en los planes de Dios estaba. Pablo no sabía, él no entiende, pero Dios sí entiende. ¿Cuántos creen que Dios sí entiende? Cuando se separan, dice que Pablo se va con Silas a visitar a las iglesias que habían pasado en el primer viaje. Dice: vamos a visitar a los hermanos a ver cómo están. Y dice que Pablo iba por el camino y en algún momento piensa entrar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impide. Yo quiero que entienda el plan de Dios y el propósito. Cuando caminamos bajo la palabra, usted va tan seguro por donde usted va, porque Dios le está llevando. Tal vez él no lo entendía, pero dice que el Espíritu le prohíbe entrar en Asia. Usted sabe, él va a predicar el evangelio y el Espíritu le dice: ahí no. No pregunta, no se pelea con el Espíritu, solamente obedece. La obediencia es parte del propósito de Dios. La obediencia. Entonces él obedece y dice: ok, no entramos en Asia. Y Pablo, emocionado y deseoso de predicar el evangelio, dice: aquí en Bitinia nos metemos. Es ahora otra ciudad. Y el Espíritu le dice: ahí tampoco. Pablo calla, porque no dice la Biblia que empieza a revolcarse y a hacer el berrinche, que hace mucha gente, sino que él calla y dice: bueno, el Espíritu dice que no. Pero por allá tiene una visión de un varón macedonio que le dice en la visión, en el sueño: ven acá y ayúdanos. Y entendiendo que el Espíritu les daba permiso para que entraran en Macedonia, entonces Pablo le dice así a los que están con él: ahora sí, a Macedonia sí. Entran a Macedonia y se quedan donde una mujer, ahí posando, y comienzan a predicar la palabra. Y usted conoce la historia mejor que yo. Cuando iban a la oración, una mujer por ahí andaba diciendo cosas detrás de Pablo, diciendo: estos son hombres de Dios Altísimo. Y Pablo se vuelve, reprende al espíritu, porque era una bruja, una divina. Y entonces empezaron los problemas. Agarran a Pablo los comerciantes, porque la tenían para que adivinara, y ellos cobraban. Ahora no está el espíritu de adivinación y hay problemas. Toman a Pablo y a Silas, los golpean un poco y los meten en el calabozo de más adentro. Y le dicen al de seguridad que está ahí: si Pablo se escapa, usted se muere. ¿Qué será la condena? Póngalos seguros. Si los mete allá adentro, les ponen los pies en el cepo. Y usted conoce bien. Pablo a medianoche con Silas comienzan ¿a qué? A cantar. Seguramente comenzaron a cantar esa canción:
alabaré, ¿verdad? Porque esa cancioncita es viejita, pero gloria a Dios. Y comienzan a cantar y se estremece la cárcel, se abren las puertas, se caen las cadenas, todos quedan libres. Y el carcelero en su momento dice: ahora me tocó, necesito quitarme la vida. Pero Pablo le dice: no, estamos aquí todos tranquilos. Y el carcelero, dice la Biblia, así, mis palabras, dice que recibe a Jesús, se convierte él y su casa y son bautizados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Muy sencillo. Pablo está en el plan de Dios ahora, está en el camino de Dios. ¿Por qué si no me dejas entrar en Asia? ¿Por qué no me permites entrar en Bitinia? Y ahora me dices que venga a Macedonia, Filipos. Filipos era la ciudad más grande de Macedonia. Y aquí en Macedonia, en Filipos, predicando tu palabra, nos garrotean, nos golpean y nos meten en la cárcel de más adentro. Y ahora Silas y yo estamos aquí sin desayunar, sin comer y sin cenar. Sin embargo, estamos cantando. Ahora se mueve la prisión, se mueven las cárceles, las paredes y salimos. O no salimos, fuimos liberados. ¿Qué propósito había ahí para con Pablo? De que el carcelero de Filipos se convirtiese a Cristo. A veces no entendemos nosotros por qué pasamos una y otra cosa. Pero el pasar esas cosas en el plan de Dios, en el propósito, es que su hijo, su hija, su marido, el vecino o alguien reciba la palabra y se convierta a Jesucristo. Y solo por una alma Él hará esas cosas. ¿Sabe qué hubiese pasado si Pablo, en su pensar, en su creer, voy con Silas a visitar las iglesias? No me dieron ofrenda para poder ir a visitar, tengo que ir caminando. A veces me llevan ahí en un carruaje, no sé. Intentamos predicar aquí y allá y entramos en Macedonia. No, si Pablo hubiera dicho: no, si intentamos 2 veces, si no quiso, pues nos devolvemos. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros nos salimos del plan y el propósito de Dios? Que no llegamos de ahí allá donde Dios quiere que lleguemos. Tal vez un poco golpeados, tal vez un poco, ¿verdad? Porque Pablo sufrió látigo, tal vez un poco adoloridos. Pero decía Pablo decía una frase tan hermosa. Dice: me gozo en las tribulaciones. Yo no sé si usted entiende algo como esto, hermano. En el propósito de Dios hay tribulaciones. ¿Sabe qué pasa cuando Pablo decía: me gozo en las tribulaciones? ¿Sabe por qué decía Pablo eso? Porque estando en el cepo, él y Silas en tribulación. Tribulación significa angustia, dolor. Bueno, póngale ahí todo lo feo. En tribulaciones. Me gozo cuando estoy en tribulaciones, cuando estoy en el cepo, cuando me están golpeando, cuando me siento triste, cuando me siento agobiado. Me gozo porque ahí es cuando he visto cómo Dios mete su mano y hace algo por mí. Usted quiere ver la mano de Jehová actuando en su vida. Cuando está en tribulaciones, en momentos difíciles, cuando hay angustia, cuando la gente dice: ya no puedo, en algún momento usted ve a Dios metiendo su mano y sacándote del problema y dándose su gloria a Él mismo. No tenga temor de entrar en tribulación. Pablo decía: me gozo. Si ya Pablo había pasado grandes tribulaciones. ¿Se acuerda cuando se le pegó la víbora en el brazo a Pablo? El Señor le dice a Pablo: tienes que enfrentarte a César, tienes que ir allá a Roma, tienes que enfrentarte con el líder romano. Esa era la promesa de Dios. La promesa de Dios para con Pablo es: tienes que estar delante de César, tienes que predicar en Roma, tienes que llevar el evangelio de Cristo a los gentiles allá, para que entonces el evangelio
se corra en el mundo entero. Hubo naufragio. ¿Usted ha leído la historia? Pablo no fue llevado en hombros. Pablo no fue llevado en carrozas, en avión, primera clase. No, como algunos andan por ahí, que van de misioneros a Estados Unidos. Pum, ir a Estados Unidos de misionero en primera clase, en avión. Vaya a África. Si alguno me está escuchando por ahí, pues el que le cae el guante, como decimos aquí. Vaya a África. En África no hay de esto. Y tiene que llevar al Espíritu Santo dentro, porque si no lo agarra el diablo allá y lo hace en 4. Y Pablo tiene que presentarse ante César. ¿Y cómo llevaron a Pablo? Preso, en un barco, junto con un montón de presos más. Y en el camino se pone la cosa fea. El barco comienza a moverse, la cosa se pone difícil, comienzan a botar todos los enseres para alivianar el barco porque nos hundimos. Pero el Espíritu Santo le dice a Pablo: no te preocupes, ninguno de los que van en el barco van a morir. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un propósito de Dios y era enfrentarse a César allá, ir a Roma y llevar la palabra. Si usted lee esa historia, mire, hablar de Pablo es hablar de un hombre valiente y esforzado. Y cuando llegaron, entonces dice: bueno, hay una isla por ahí. La embarcación quedó, ¿cómo se llama eso? Encallada. Todos se tiran al agua y llegaron a la isla que se llama Malta. Los naturales los reciben con abrazos y gozo. Hacen una fogata. Y Pablo dice: yo ayudo a recoger leña, porque Pablo no era de aquellos que llegaban con corbata y con saco, pasaban por la puerta de atrás del altar y decían: ha llegado Pablo. Y se subía así como con mucho ego y como viendo a todo el mundo por encima del hombro. No, Pablo dice: yo ayudo a recoger leña para la fogata también. Usted tiene que aprender de la palabra, hermanos. Y Pablo recoge unos leños y dice: ¿cómo está la fogata? Echémosle más leña. Pero una víbora se le pega del brazo. Pablo la mira y era una víbora, no es una serpiente. La víbora es venenosa. Investigue para que vea. Entonces Pablo la ve y le dice: vaya para allá. Y la tira ahí al fuego. Los naturales la ven y dicen: ahora se muere. No es que ellos la conocían. Ellos sabían qué tipo de víbora era. Con solo que la vieron, dice: no dura 5 minutos. Los naturales esperan y dicen: ya está hinchándose. Algunos de ellos, ¿verdad? Los que tenían poca fe. Los que tenían menos fe decían: ya creo que ya murió y estaba vivo. Y Pablo continúa sin morir. Después de mucho rato se quedan viendo y dice: aquí hay algo extraño. ¿Quién será este que lo picó la víbora y no murió? Es que déjeme decirle algo: aunque usted tenga naufragio, aunque usted esté en tribulaciones, aunque no sepa nadar como ellos, que se tiraron algunos en tablas, dice la Biblia, lea la historia, en tablas, arrancaron tablas del barco y se tiraron ahí para llegar al otro lado. Aunque usted no sepa nadar, aunque haya pasado momentos dificilísimos, déjeme decirle algo, hermanos: si aunque usted llegue a la isla, los naturales lo reciben, usted ayude a recoger leña, aunque se le pegue la víbora del brazo, porque el diablo quiere destruirlo a usted en el camino. Pero Dios le ha dicho a usted que usted tiene un propósito. Usted tiene que llegar a Roma a predicar la palabra, y si Él lo dijo, Él lo cumple. Pablo sacude la víbora así. ¿Sabe qué tenía Pablo aquí? Las palabras de Jesús cuando le dijo, o Dios cuando le llamó y le dijo: es necesario que vayas allá y que prediques allá. Y entonces Pablo se agarra de la Biblia, de la palabra. Bueno, de la Biblia porque está escrito. De la palabra. Y dice: si el Señor me dijo que yo llego ante César, me pican las víboras o me pica el que me quiera picar.
Que yo voy porque voy. ¿Ah? Si la Biblia te dice algo y tú lo lees en la palabra y tú tienes que tomar eso, hacerlo tuyo y decir, si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Si Dios dice que estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos, quiere decir que Él está con usted hasta el final de los tiempos. ¿Sabe qué pasa con el ser humano que no cree la palabra? La leen como leer una revista. Si el Señor dice que Él te hará prosperar tu camino y que todo te irá bien si guardas la palabra de Dios. Mira, es sencillo, guarde la palabra. El propósito de Dios está en la palabra. Para la alabanza de su gloria, sí, claro. Porque en medio de tribulación hay hermanas aquí en la iglesia que hoy pueden ponerse de pie ahí y decir, en medio de tribulación, de pandemia, yo tengo mi casa propia. Porque Dios abrió puertas donde no habían puertas. Abrió camino en el desierto y ríos en la soledad, dice Isaías. Y trajo plata, dinero y construí la casa porque Dios lo quiso. Solo créale a Dios. Solo muévase en la palabra. Viaje en la Biblia. Usted ya llega a su casa y comience a leer. Y si el Señor dice, pone la mano sobre el enfermo y sanará, ponga la mano. Ponga la mano. Usted hace lo que dice la palabra. El que sana se llama Dios, Jesús. El plan de Dios era que Moisés llegara a la tierra prometida. Los egipcios, cuando lo vieron que llegó a la orilla del Mar Rojo, dijeron, los tenemos. Porque el Señor Dios Todopoderoso le dijo a Moisés, no los lleves por ahí, métalos aquí. Hay un cerro aquí de piedra, un cerro aquí de piedra y otro aquí. Y solamente esta entrada. Llévelos a la playa. Yo pienso que cuando el pueblo de Israel llegó y vio aquella playa, dice, ay, que nunca habíamos venido aquí nosotros. Qué lindo está esto. ¿Sabe cuándo comenzó el pueblo de Israel a preocuparse, hermana Xiomara? Cuando vio que venían los egipcios allá. Porque entonces el pensamiento de ellos, humano, ¿cuántos saben nadar? Eso comenzaron a decir. Yo me la juego más o menos. Yo de perrito, ¿usted sabe? Pero ¿sabe lo que pasa? Que de aquí al otro lado, así, con buenos lentes, apenas se ve allá una sombra al terreno allá. Es lejísimo. El que mejor nadaba dice, yo no me echo. Pero el propósito de Dios es que llegue allá. Y lo mejor de esto es que Dios les dijo que llegarán a la tierra prometida. Y usted conoce la historia porque la ha visto ahí en películas. Todo el mundo gritaba y decía, nos devolvemos, entreguémonos aquí porque ahora sí vamos a morir. Y Dios se queda mirando a Moisés y le dice, abre el mar. Señor, pero ¿qué tienes en tu mano? Este garrote que me conseguí por allá, este palo. Pues con eso ábrelo, toca las aguas. Usted viaja en la palabra. ¿Qué pasa si Moisés se pone así medio espeso, como decimos aquí? Y dice, ¿cómo se le ocurre que toque con este palo? No, y tira el palo por allá y se sienta. Era sencillo de tocar con el palo. El que abre es Dios. Usted toca. Los planes de Dios están ahí. Que sea para la alabanza de su gloria. El propósito de Dios en tu vida está ahí. Que sea para la alabanza de su gloria. Caminemos conforme a la palabra. Viajemos en la palabra. Mantengámonos en la palabra. No haga porque usted cree o piensa.
No, usted hace porque Dios cree y Dios piensa. Entonces, Señor, lo que estoy haciendo es... Y Él le dice, ese es el plan de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros, para todos. Y es que alcancemos la vida eterna. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que ser para la alabanza de su gloria. Cuando Jesús sanó al enfermo, la gente daba gloria a Dios. Léalo. Cuando Jesús levanta al paralítico, la gente daba gloria a Dios. Cuando la mujer de flujo se sana, da gloria a Dios. Todo lo que hizo Jesús fue para la gloria de Dios. Un milagro que se haga de parte de Dios es para su gloria. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento, ahí donde usted está. La Biblia dice que ella no cae por tierra ni regresa vacía. La palabra de Dios tiene un plan, un propósito, y eso se cumple en nuestras vidas. Si la tomamos, la llevamos a nuestro corazón. Sé que Dios, de una u otra manera, Él nos ha hablado hoy. Tal vez nos ha sacudido un poco y nos ha dicho: yo estoy aquí para ayudarte. Camina bajo mi plan, mi propósito. Tal vez haya alguien que nos escucha, que nos mira, que no ha recibido a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Tal vez el problema que está viviendo lo hace enfrascarse en sus propios pensamientos y no busca a Dios. Hoy es un buen tiempo para decirle: Señor, no quiero caminar bajo mi propósito, quiero caminar bajo el tuyo. Y si tú me hiciste para tu gloria, para tu honra, para la alabanza de tu gloria, hoy es buen tiempo para entregarse a Jesucristo y decirle: Señor, solo no he podido, sola no he podido. He avanzado muy poco. He tratado de avanzar en línea recta, pero siempre me desvío. Mis planes no han funcionado. Todo lo que he hecho parece que no ha funcionado. Pero yo quiero hoy entregarme a ti para que tú me enseñes y me digas por dónde debo ir. Me enseñes de tu palabra. Quiero servirte, Señor, hacer tu voluntad. Hable con Dios un momento ahí donde se está y dígale: Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Ya dejaré estos pensamientos míos propios. Mis metas serán tus metas. Mi propósito será el tuyo. Mi anhelo será tu anhelo, Señor. Dígale a Jesús en esta mañana: Señor, yo entrego mi vida, entrego mi pensamiento, entrego mi idea, entrego mi ser, para que tú seas el que me lleves. Y sé que todo saldrá bien. Gracias, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por la visitación de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Gracias por cada hermano y hermana que está ahí escuchando el mensaje. Bendíceles y ayúdales. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Gloria a Jesús.